¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis, Jorge? ¿Cómo estáis en Australia, en Melbourne? ¿Todo bien? Hola chicos, hola, encantado de estar aquí con vosotros en este vídeo, como todos los años. Vamos a comentar todos los cuadrantes, los favoritos y otras cositas que tú tienes noticias desde allí. Empezamos. Jorge, cuéntanos cositas desde allí de Australia. Cuéntame, porque se está hablando, por ejemplo, en la United Cup de que hizo mucha calor, mucha humedad. Y quiero que me cuente que tú has estado allí en el club, bueno, en las instalaciones, de si hace mucho calor, si las pistas siguen siendo rápidas o un poquito más lentas. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, pues la verdad que sí que el verano ha empezado bastante fuerte, desde principios de diciembre ha hecho bastante calor. eh, y ayer estuve en el torneo, ayer no estuvo demasiado mal, o sea, estamos teniendo una semana, la semana de la previa ha sido una semana de 32 grados más o menos, que bueno, para los jugadores estaba perfecto, pero ya la semana que viene se espera bastante calor, al principio de la semana se espera lluvia también, o sea que igual los jugadores van a ver bastantes parones en los partidos, lo más seguro, se jugará en la Rod Laver que tiene el techo, digamos, Mm, eh, ¿Cubierto? retractor ese, Mm, cubierto, y también en la marca de Court, que también otras pistas que también tienen cubiertas, pero las pistas exteriores lo más seguro es que hayan retraso con los partidos. Y y bueno, y lo que es la previa, lo que se ha visto en la previa, pues sí, las bolas están bastante rápidas, las pistas están muy rápidas. Algunos jugadores los vi quejándose, ¿no? Bueno, que miraban a su equipo y hacían así con la mano, como diciendo, o sea, me saca y la bola como que se resbala, ¿no? me, se me resbala, ¿no? Se me mete por debajo de la raqueta y tal. Así que bueno, eso va a ser una cosa de mirarlo. Eh, las pistas de fuera son mucho más rápidas que las pistas centrales, donde juegan los grandes, así que tampoco se pueden comparar demasiado, Mm, pero sí, lo que es el calor y tal va a ser un factor, sí. seguro. Y gente de la previa que destaques para aquí el cuadro final. De 19 años, pero que ya tiene mucha presencia en la pista, tiene un juego muy completo, haciendo primeros saques a 210, 215, una acción muy bonita, una derecha de las mejores que he visto de ningún joven, sin duda, y una mentalidad muy buena. Estaba la pista totalmente llena en la última ronda de la previa, un montón de brasileños animándolo, y él supo mantenerse muy calmado y con en fin, con mucha calma en los puntos importantes. Me impresionó mucho, 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 mucho. Fonseca, ¿no? Que ganó la Next Gen, ¿no? Que, bueno, sé que se ha El que impresionado. ganó el Next. Pero ¿tú lo ves preparado para jugar a 5C? Porque todo el mundo está dando casi por hecho que va a ganar Rublev. No lo sé, ¿no? Mucha tela. La verdad es que los partidos de previa lo ha tenido muy fáciles, lo ha ganado bastante fáciles. De hecho, la segunda ronda la ganó en 50 minutos, el partido de ayer lo ganó en menos de hora y media, o sea que ha pasado bastante fácil la previa. Se le veía por debajo de la camiseta, como estaba sudando mucho por el calor, se le veía un ventaja aquí en el hombro derecho, que no sé yo si eso es más bien para la cabeza o para el hombro, no lo sé, pero yo no le veo, o sea, no veo que vaya a ser fácil para Ruble, ni mucho menos, ¿eh? O sea, yo lo veo un partido de 4 o 5 sets. Mm, Si el chico se acostumbra a la velocidad de bola de Rublev. Vale, bueno, pues vamos metiendo lo que son los cuadrantes. Antes de eso, os voy a comentar un poco lo que son los premios allí en Australia, que pasado a dólares americanos, pues el campeón y la campeona se van a llevar casi 2.200.000. Que hay gente, bueno, se han subido los premios con respecto a otros años, pero de los premios con respecto a otros Grand Slam, pues parece ser que se ha quedado un poquito estancado. Y, y Jorge, tú me comentabas antes de empezar el vídeo que, bueno, todos hemos podido ver que están haciendo exhibiciones, por ejemplo, Carlitos y tal, que le pagan también, ¿no? Por hacer esas exhibiciones unos pluses y tal, ¿no?
Sí, bueno, a mí, o sea, no creo que estén al nivel de los No, premios que tú no, me has comentado, que se han llevado en la ATP, ATP Cup Final ni otro Grand Slam, pero sí que es verdad que se solía hacer un torneo muy bonito en el club de Cuyón, que era la antigua casa del Open de Australia en los años, digamos, 80, antes de que el Open se fuese a Melbourne Park, y se hacía un torneo de exhibición muy bonito, que de hecho yo he visto allí a jugar a Verdasco, he visto a Federer, a Nadal, a todos los buenos. mm, Pero luego lo que el Open de Australia ha hecho ahora es que hace esos partidos de exhibición ya directamente en el Rod Laver, cobra la entrada muy barata para los niños y tal que quieren verlo durante la semana de la previa, y ahí sí creo que le dan un plus a los jugadores esto para que hagan la exhibición, y a ellos le viene muy bien para digamos, entrenarse en la pista donde van a jugar ya el torneo. Entonces yo creo que por claro. ahí compensan un poquito el tema de que haya menos premios, eh, y los jugadores les viene bien porque no todos quieren jugar un torneo antes de jugar el Open de Australia, no todos están interesados en ir a Brisbane o ni mucho menos a Adelaida, entonces les viene mejor venirse aquí directamente, se aclimatan a las pistas y juegan directamente ya donde van a jugar el Rod Laver. Pues venga, vamos a comentar el cuadrante del número uno de Sinner, ¿vale? Que bueno, ya Sí, os adelanto que, en mi opinión, yo creo que es el más fácil de los cuatro favoritos. Ahora me dices tú, Jorge, cómo lo ves. Pero bueno, lo puedo decir por encima. O sea, Sinner no se va a enfrentar ni a Alcaraz, ni a Djokovic, ni a Zverev. Digamos que son los otros tres favoritos, más favoritos a ganar el torneo, y no se va a enfrentar a ninguno de los tres, porque él va por arriba y estos tres van por abajo. O sea que ya se los quita de en medio. Que por eso, simplemente por eso, yo creo que es un poco más fácil, ¿no? Pero bueno, Sinner va a tener en primera ronda, no va a ser fácil, pero asequible, que es el chileno Jarry, que yo creo que le va a dar muy poco ritmo, muchos saques y mucho jugarse sí, derechas, pero bueno, sí. Y venirse para adelante, mucho Harry le gusta mucho subir a la red. pero no creo que sea, hombre, como sea primera ronda y no te da mucho ritmo, si no estás bien concentrado, te puede dar a lo mejor algún disgusto, llevarte un tiebreak, igual ganarte un set, no lo sé, pero como para dar la sorpresa, yo creo que Jarry no, Yo no ni, lo veo. ni mucho menos, ¿no? Luego en segunda ronda No, yo no lo creo veo. que le podría tocar con, bueno, está Taro Daniel o Skull, a ver si lo digo bien, Skullgate, School Cake. Skullgate. Y Es un bueno, chaval que lo conozco bastante, de hecho, sí, porque es uno de los juniors que yo he entrenado aquí, jugaba con él bastante cuando los dos iban creciendo. ¿qué nivel tiene? O sea, como para hacerle cosquillita o Bueno, no. o sea, no creo yo, no lo veo a ninguno de los dos, le veo haciéndole cosquillas a Cine, ni mucho menos. Vale. Yo creo que eso ahí Cine va a pasar bastante fácil a las dos primeras rondas, las va a pasar sin perder muchos juegos, desde luego. Mm. Luego Echeverry o Coboli, que esto sí le pueden dar un poquito ya más de ritmo, pero bueno, también lejos del nivel de, de Sinner. Y luego, bueno, podría tocar con Urcaz también. Urcaz ahí yo creo que ha hecho una buena United Cup, lo que pasa que como le penaliza mucho lo que son los tiebreaks, no sabe jugarlo. No sabe Sí, jugarlo. es verdad. Llega un tiebreak y lo pierde. Entonces, Y siempre. durante los juegos sí es verdad que es consistente con su saque y tal, pues lo juega bien, pero ya cuando los últimos juegos finales llega a tiebreak y no da nunca el do de pecho y siempre, no sé qué le pasa, que, que se viene abajo y no sabe jugar los tiebreaks. Entonces, tampoco le doy muchas opciones, ¿no? A Urcaz. Estoy contigo. Sí. Luego, sí, verdad, que le podía tocar la siguiente ronda con Diminor, que está jugando bastante bien. Yo he puesto Sisipa, que va por la parte del cuadro, pero Sisipa, yo he hecho un vídeo, un short diciendo una declaración que hizo en la Note Cup Sisipa, que es que mi revés que no da para más, no sé qué, es que no. Digo, coño, ahora te das cuenta, tío. Si llevas años con el revés que ese que te has quedado estancado, ¿verdad?
Es que no evoluciona, no, Le falta dar clase con el gran J. Muñoz para mejor no, al revés. no sé, pero es que no ha modificado nada de lo que es el movimiento del revés, no ha modificado nada. Y, oye, si te cuesta modificar la empuñadura o cierto movimiento, tal, yo qué sé, cambia la posición de los pies o tienes que ver algo. Nadal ha cambiado 20 veces la derecha, el saque, Federer igual, El Djokovic. saque. Sí. Total, que bueno, en semis le tocarías con el segundo cuadrante a Sinner, que el segundo cuadrante yo pondría de favorito a Fritz. Está A jugando, Fritz. está Sí. jugando bastante bien. Sí. Y mentalmente yo a Fritz lo veo muy preparado, lo veo que está llegando a una madurez mental que me recuerda un poquito a Stan Wawrinka, ¿no? Cuando él empezó a destacar y se le veía que podía ganar a los buenos, pero decía, bueno, pero tampoco, o sea, le puede ganar a los buenos, pero le puede dar una sorpresa, pero tampoco para ganar un Grand Slam. Y luego un año se le vio que mentalmente se había preparado muy bien para ganar a los buenos en los grandes escenarios, digamos. Y a Fritz lo veo, me está recordando un poquito a Brinca en ese sentido de que él ya está convenciéndose a él mismo de que él puede también ganar estos torneos. Yo también ahí meto a Medvedev, ¿vale? O sea, va por ahí Fritz y Medvedev. Pues yo creo que va a estar entre los dos ahí, que pueda llegar a semifinales contra Sinner. Nada, Jorge, antes de seguir, es que tengo que hacer una conexión porque si no, nuestro amigo Paco Rábano, nuestro estilista, Uh, tiene que seguir trabajando y tiene un huequecito y nos va a comentar los dos peladitos de Musetti y de Carlito. A ver si le gusta ese look. A ver, Paco, ¿qué nos cuenta? a ver qué nos cuenta. Hola, gamberrísimos, ¿cómo estáis? Hace mucho tiempo que no me llamabais ahí, pero bueno, yo encantadísima siempre de poder colaborar con vosotros. Bueno, como ya sabéis, yo no soy muy especialista en peluquería, pero sí lo estoy en estilismo. Y os voy a comentar de todas maneras estos dos peladitos que se han hecho tanto Mustetti como nuestro Alcaraz. La verdad es que Mustetti estaba mejor con las melenas, ¿eh? La verdad. Porque bueno, este peladito corto, la verdad que bueno, en Australia hace mucho calor y así está más fresquito, ¿no? Pero esa melenita, uy, esa melenita, por favor, ese glamour que le daba. Y bueno, Carlito, ese peladito que se ha hecho, por favor, yo creo que es que al peluquero se le fue la mano y ya dijo, bueno, pues ya sí que, ya que vamos a hacer, ¿verdad? Pero bueno, esto por un lado, y luego, ya sabéis que a mí las camisetas sin mangas no me gustan. No me gustan nada. Ya lo sabéis. Esto es como ver un partido de baloncesto ahí todo sudado y no me gusta. No me gusta. Yo prefiero un polito, una camiseta con manga como de toda la vida. ¿Sabéis? Porque bueno, hay otro ahí que el Kirio este que va con una camiseta de manga larga y luego se pone encima una camiseta sin manga. Que esto no tiene ningún sentido. Esto es como llevar un calcetines con la chancla. No tiene ningún sentido. Así que no visto ahí como Kirio y esté un poquito más elegante, ¿eh? Como así como yo. Y bueno, chicos, que me llaméis cuando queráis, ¿eh? Y que me gusta mucho este moreno que habéis invitado, ¿eh? Que a ver si le invitáis más veces para que hable y para que salga por la tele, ¿eh? Que da muy buena imagen. Venga, un besito, chao, chao. Me tengo que ir, que me están llamando, ¿eh? Tengo que seguir Ah, trabajando. muchas gracias, Paco. Te seguiremos llamando, por supuesto que sí, para comentarnos ropitas de jugadores y todo eso. ¿Qué te ha parecido, Jorge? ¿Tú no has visto el vídeo de Eh, Paco, que hace Paco Rábano, comentando con Pacheco las vestimentas de tenistas, ¿no? Los más horteras del tenis. ¿No viste ese vídeo? ese, sí, creo que lo que me acordé de, si me acuerdo de algunos que comentaste, sí me acuerdo, sí, sí que lo vi. Pues nada, os recomiendo todo que veáis ese vídeo porque sale cada modelito que es para verlo, ¿eh? Tanto de chicos como de chicas. Vamos a comentar, antes de meternos en el tercer cuadrante, que ahí está Djokovic y Alcaraz, en la previa, tanto de chicos como de chicas, participaban bastantes españoles y españolas, ¿vale? Os voy a comentar aquí todos, que está Martín Landaluce, participaba Martín Alejandro Landaluce, Moro, sí.
participaba Javi Barranco, Carlos Taberner, Irene Burillo, Alione Bolsova, Laire Romero, Marina Basols y Sara Sorribes. De todos estos participantes, el único que ha pasado a cuadros finales es la andaluza. Martín. Sí. Y tiene, yo creo, un partido asequible como para ganar su primer partido en un Grand Slam, que es el australiano, a lo mejor tú lo conoces, Jorge, que es James McCabe. ¿Tú lo has visto? Sí, es un chaval joven que saca muy bien, pero yo, o sea, veo al andaluz como favorito seguro, y aparte tiene ya 3 partidos ganados esta semana, ya se muy acostumbrado a las pistas. Jugarán en una pista exterior sin duda, no jugarán en una pista central. Y bueno, James McCabe es un jugador más bien de future, ha jugado algún Challenger, pero yo al andaluz lo veo superior sin duda. Pues nada, esperemos que pueda ganar su primer partido. Y en el tercer cuadrante está la bomba. En el tercer cuadrante está la bomba. Comentando el cuadrante de Djokovic, que a ver, hay un nombre que yo no sé si lo voy a decir bien, que juega con él en primera ronda, que se llama Basavaredi. ¿Lo digo bien? Es el americano, ¿verdad? Basavaredi. El wildcard. Sí. Sí. He oído cositas muy buenas de él, pero no lo sé, lo tiene como de ídolo a Djokovic, lo tiene también, no sé si lo ha puesto tiene fotos de, no sé si su perfil de Djokovic y tal. No sé si al enfrentarse a su ídolo y tal, pues se puede poner nervioso o no, no lo sé. Lo vimos jugar bastante en el Next Gen Finals, jugó y sí, tiene buenos detalles el chico. No está al nivel de Fonseca o de incluso del otro americano, pero sí que tiene detalles de buen jugador. Bueno, yo creo que si no se lía Djokovic, pues debería ganar fácilmente. Y luego le tocaría con Russo Kotov. Creo que ganará, que es lo que pasará la segunda ronda a Kotov. Que, bueno, te puede dar un susto en el primer set o, en fin, o ganarte algún set Kotov. Pero Kotov no le va a hacer tampoco muchas cosquillas a Djokovic y yo creo que verdaderamente el cuadro de Djokovic va a empezar en tercera ronda o bien con Opelka, que veremos si está bien de la muñeca, o con, a ver, yo digo Machak, pero no se pronuncia así, ¿no? O Majak, o cómo se pronuncia. Macac, ¿no? Macac, Bueno, seguro. jugadorazo, entonces... Peligroso, sí, muy peligroso ese, sí. Yo creo que esa tercera ronda es peligrosa para Djokovic. Y luego, cuarta ronda, bien Dimitrov, bien Lechka. Que Lechka también está jugando a alto nivel. Bastante bien, sí. Entonces, complicadito aquí para Djokovic. Y bueno, pues ya luego jugaría cuartos con Alcaraz. Si gana, jugaría semis posiblemente con Zverev. Y si gana, posiblemente final con Sinner. O sea, vamos, es subir el Everest. O sea que... Yo creo que a este nivel de su carrera, si todos los favoritos llegan a las rondas finales, va a ser el Grand Slam más complicado. Si él consigue ganarlo, llegar a la final, va a tener que superar, o sea, su reto máximo desde que se retiró Federer y Nadal. Y bueno, el cuadrito de Alcaraz, primera ronda, Shevchenko, posiblemente Nishioka, siguiente partido. Ya veremos si Müller o Thompson, que Thompson están jugando bastante bien. Thompson siempre un jugador... Y aparte tiene el público, es peligrosillo, o sea, mete muchas bolas, no tiene muy buena derecha, pero no saca mal. Y el público se le echará encima, lo más seguro, sí, pero eso sí. Pero bueno, Alcaraz yo creo que ahí puede que pierda un set, puede que no, puede que gane 3 sets si está bien centrado. Ahí has dado la clave, si está bien centrado y juega todos los sets a un cierto nivel
sea regular, digamos, ¿no? No con esos altibajos, ¿no? Luego, Comparado con el año pasado, o sea, la ventaja que yo le veo a Alcaraz es que viene con Ferrero esta vez, está aquí Ferrero con él, y eso, la verdad es que le dolió el año pasado no tener a Ferrero aquí. Yo creo que Ferrero lo centra bastante y no deja que se le vaya la cabeza tanto. y luego le podía tocar, antes de enfrentarse en esos posibles cuartos con Djokovic, por esa parte del cuadro estaría Draper, Korda o Kokinakis. No sé qué posibilidades da Kokinakis ahí en Australia de llegar a cuartos. Kokinaki, lo malo es que está, como siempre, el pobre, ese chico ha tenido muy mala suerte en su carrera, está otra vez tocado. No estoy seguro de que está tocado, pero tiene algo que no, alguna lesión que está arrastrando. Así que no me sorprendería si el chico o bien no juega o pierde en primera porque está tocadillo. Mm. Así que no lo veo llegando hasta ahí. Y Draper, sí, muy buen jugador, pero con el calor y jugando a 5-6, Draper siempre se le ha visto que el físico tampoco no es lo suyo. Entonces no sé si No va, es un no sé si va a jugador yo aguantar. nunca lo he visto al Draper de Grand Slam. Mm. Entonces, por eso, y Korda es una incógnita. Korda no sé, mm, no sé a qué nivel está. Si está a buen nivel es peligroso, pero no lo viene demostrando, entonces no sabemos qué nivel nos va a enseñar. Corda, como estamos grabando este vídeo, Corda está jugando ahora mismo las semifinales en Adelaida, que a mí me ha sorprendido mucho que haya seguido hasta las semifinales allí, ¿no? Porque muchos jugadores que tienen opciones en el Open de Australia, normalmente el torneo anterior lo tiran en cuarto de final como muy tarde, ¿no? Pero está en semifinales, la verdad es que no hemos empezado la conversación y no sé cómo van ahora mismo, pero no me sorprendería si perdiese la semifinal y se viniese para Melbourne esta noche. Bueno, pues esto, lo importante es que va a llegar rotadito. Sí. Bueno, vamos a ver, el cuarto cuadrante, donde está Zverev, que también yo creo que le ha tocado un cuadrante bastante asequible. Y Bueno, quitando la gran incógnita del tenis, ¿no? Que como siempre, Mr. Kyrgios te en va, tercera ronda. te va a preguntar ahora sobre él, pero ya, decimos que es el máximo favorito en el cuarto cuadrante. Y bueno, hay nombres como Ruud, como Paul, como Fields que van por ahí, pero no les doy mucha chance a esta gente. Y sobre Kyrgios, que había dudas de que si podría participar o no, va a jugar, ¿no? Esta mañana ha comentado que tiene molestias en el abdominal, pero que son simplemente una molestia como cualquier otro jugador que no es al nivel de lo que ha tenido la muñeca. Así que dice que está bien para jugar. Tiene dos rondas muy asequibles. La primera ronda con un inglés que no, la verdad es que nunca he escuchado hablar de él. Y luego en segunda ronda tendría a Sebastián Báez, que bueno, más bien de tierra batida, que yo creo que va a ser bastante asequible para Kyrgios en la pista rápida y en casa aparte con su público. Y luego tendrá Zverev, que el público sí que va a ser un factor, porque Kyrgios aquí, aparte lo hacen jugar siempre en la Kia Arena, que la Kia Arena, la diferencia entre Kia Arena y Rod Laver es que la Kia Arena dejan entrar a todo el mundo, no hace falta tener una entrada. Entonces, todo el que tenga un pase para las pistas exteriores también tiene acceso al Kia Arena. Entonces, esa pista se llena de australianos y de chavales y son muy ruidosos y Kyrgios sabe cómo manejar al público muy bien y sobre todo aquí en Australia. Así que el público va a molestar muchísimo a Pérez. Así que por ahí la única chance que le veo a Kyrgios ahí es que sepa mantener, o sea, manejar bien lo que es el público y las condiciones. Sí, vamos, yo creo que va a estar súper motivado porque igual es el último torneo que juega allí. Y entonces, pues lo va a dar todo, ¿no? Ya veremos lo que aguanta esas molestias que tiene, la muñeca, tal, el físico. Pues, está tanto tiempo también fuera de competición, pero yo creo que va a dar espectáculo y bueno, El, el cuando, saque, en fin, el saque de Kyrgios sigue siendo el saque de Kyrgios y eso es lo que él tiene, que él sabe que sacando bien tienes que ganarle todavía, tienes que ganar los tiebreak, él sabe que va a llegar un tiebreak y va a tener chance de ganarlo.
el morbo que hubiera sido un enfrentamiento sin el Kyrgios, ¿eh? Pero no se va a dar. Es, no se va a dar, no, pero Con la caña con la sería caña que le ha interesante. dado, con la caña que le ha dado el Kyrgios, ¿eh? Oh, Uf, pero caña. vale, como decimos, tenemos a la Andaluces, El, el, tenemos a Davidovich, tenemos a Bautista, tenemos a Carreño. Pues ya nada, Pedro Martínez, pues ya veremos a ver qué es lo que hacen. También no le doy muchas oportunidades de pasar muchas rondas, como mucho un par de ellas. Jaume Munar. Jaume Munar también, claro. Y bueno, vamos a ver qué son capaces de hacer, a ver si nos pueden dar una alegría, aparte de Carlito. Vamos a ver. Veremos en las chicas qué es lo que pasa. Vamos a comentar los potenciales cuartos de final, que yo creo que son las principales favoritas. Siempre va a haber sorpresa, que ahora comentaremos qué chicas pueden dar la sorpresa. Pero potenciales cuartos de final sería Sabalenka contra Zeng, que me parece un partidazo. Sí, Eh, partidazo, sí, es digamos la final del año pasado. mm, y bueno, Coco Gauff contra Pegula, que hay un duelo ahí de americanas. Coco Gauff está jugando bastante bien, lo he visto en la United Cup y está bastante bien. Le ganó a Giga Swiatek. Y Rybakina contra Paolini y Emma Navarro contra Swiatek. ¿Vale? Digamos que son las principales cabezas de serie y los potenciales cuartos de final que se podría ver. Seguramente alguna de estas igual no llega a cuartos, pero bueno, en principio, en principio estas son. De aquí yo creo que la máxima favorita por lo que ha demostrado es Sabalenka, es la principal favorita a ganar, ¿no? Igual que hemos dicho con Sinner, la pregunta es quién le va a ganar a Sabalenka. Tal como están las pistas, es la clara favorita. Pero si no fuese Sabalenka, alguna de esas 8 que has comentado será la ganadora. La que me gusta cada año más es Paolini, que es una chica que empezó como una sorpresa, pero se está realmente asentando como una de las mejores jugadoras. Que la mentalidad la ha cambiado mucho desde que empezó a ganar y puede también dar la sorpresa a ella. Y eso a pesar de la envergadura que tiene, o sea, que es chiquitita y tal, que se mueve muy rápido de fondo de la pista, pero que mide 1,60, o sea, que tampoco es el prototipo de chica así con fuertota o muy alta, con buen saque y tal, o sea, que tiene su mérito para estar ahí. La velocidad de pierna le permite pegar a la bola cuando va subiendo. Entonces lo que ella hace es aprovecharse de su velocidad y en cuanto la bola sube, la agarra subiendo. Entonces eso le ayuda mucho. Pues a ver, aquí también puede haber varias sorpresas, porque aquí también juega ahora una jugadora que creo que está totalmente recuperada, que ha hecho también muy buena United Cup, que es Mujova, que a mí me gusta mucho, a ti también, Sí, y, sí. y que puede ser una importante rompecuadros. Luego también Kudermetova, que también la he visto jugar, la chica está joven Andreyeva, Andreyeva. Anisimova, que también Onjaver, veremos a ver, no sé qué nivel va a ofrecer aquí. Onjaver también puede ser una rompecuadro porque no va ni de cabeza de serie ni nada y puede hacer un Sí, destrozo. Pero sí. en teoría, en teoría estas son las 8 que podrían hacer los cuartos y a mí me gustaría que entre esas 8 estuviera Mujova, me gustaría verla. Pero ya veremos. Ojalá también una española, que la vamos a comentar también ahora, pero en fin, no sé. Mujova y Onjever es que le dan otro estilo, otra cosita al tenis femenino. Sí, le da otro color y junto con Paolini también, ¿no? Que le dan otro look a lo que es el juego femenino que estamos acostumbrados a ver últimamente con Sabalenka y con Esviante, que es también más aburrida. Son las dos aburridas a su manera, ¿no? Una pegándole muy fuerte, la otra pasando bola. Y estas chicas pues son mucho más completas, tienen más, en fin, tienen más Son más vistosas. la forma de jugar que tienen. Más artistas, tienen más recursos y
entretiene mucho verla jugar. Mm. A ver, de nuestras jugadoras que van a jugar ahí, bueno, está Buxa. Buxa jugará con Chloe Paquet, o Paquet, no sé cómo se pronuncia. Jessica Bouza, Paquet. Jessica Bouza va a jugar con Paquet, con Sonai Cartar, o Carter, es que las pronunciaciones, macho. Y lo que pasa es que luego si ganara le tocaría con Sabalenka, entonces, pero bueno, yo creo que todas las jugadoras, Parriza juega contra Ivajovic, Badosa juega con Xinyu Wang, o sea, yo creo que todas tienen posibilidades de ganar primera ronda, pero claro, aquí la que tiene más posibilidades de llegar un poquito lejos es Paula Badosa y no sé, yo puede pasar 2 o 3 rondas, después de Xinyu Wang tocaría Sonmes o Gibson, luego Kostiuk, pero ya luego, fíjate tú, es otro Everest, le tocaría Pegula, Kokogov, Sabalenka, en fin. O sea que ya es que Lo tiene muy complicado, se lo tiene muy cuesta arriba, sí. lo va a tener complicadito. Así que nada, veremos qué es lo que pasa. Ya hemos dicho nuestros favoritos, campeones Sinner, campeona Sabalenka y veremos dentro de 2 semanitas. Estaremos aquí y lo comentaremos, Jorge. ¿Vale? Bueno, y a ver si tus suscriptores en los comentarios de abajo pueden poner también sus predicciones, ¿no? Que estaría bueno de ver lo que la gente opina también y lo que es las opiniones nuestras son nuestras solamente, Sí, sí. tampoco saben mucho más que los demás, ¿no? Entonces, Correcto. a ver qué opinan los suscriptores también. Estaría entretenido ver lo que piensan todos. Que nos comente a ver cuáles son sus favoritos, si vienen a Djokovic, Sinner, a cada, en fin, lo que sea. De todas maneras, en el apartado de comunidad del canal tengo puesto una encuesta de quién va a ganar el torneo con los 4 favoritos y dentro de 2 semanas pues pondremos la solución final, ¿no? A ver quién ha tenido más porcentaje, ¿vale? Y que Genial. nada, Jorge, muchas gracias por tu tiempo, Bueno, tío, y por las noticias dentro de y un par de semanas volvemos a hablar. nos vemos en un par de semanitas. Chao, chicos, chao, chao, chao. Un abrazo.